también este martes Consejo de Ministros. ¿Y qué iba al Consejo de Ministros? Pues iba al tema de las universidades privadas. No es por casualidad, ya lo comentábamos al principio, que después de toda la polvareda, la polémica con María Jesús Montero dando gritos en Andalucía este fin de semana contra las universidades privadas, no era una casualidad que hoy fuera precisamente el tema de la nueva regulación de las universidades privadas, o como dice Pedro Sánchez, de esos chiringuitos educativos, que así es como los llama Pedro Sánchez, a los centros universitarios privados. Y allí Abel Martín, en el Consejo de Ministros, lo que se ha producido ha sido un ataque frontal a Andalucía. Sí, la ministra portavoz Pilar Alegría se ha referido a esa polémica de las universidades privadas que verbalizaba ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra portavoz aquí en sala de prensa en Moncloa ha dicho que eso no es una cuestión de enfrentar universidades públicas contra privadas. Dice que si ese es el camino que quieren seguir Ayuso y Feijóo, se equivocan. Dice la ministra portavoz, dice Pilar Alegría, que lo que hay que hacer es invertir en universidades públicas, y sin que nadie les pregunte, ella ha mencionado expresamente a la Comunidad de Madrid y a Andalucía. Dice que en la Comunidad de Madrid, donde más caro sale pues matricularse en un máster, en un posgrado, dice también que en Andalucía, por ejemplo, se han creado 4 universidades privadas en los últimos años, y pone el foco en estas 2 comunidades autónomas. Dice la ministra portavoz que es una cuestión de inversión, y solicita y le urge a Isabel Díaz Ayuso que acometa esas inversiones en la universidad pública. Vamos a escuchar lo que decía Pilar Alegría. Realizaba lo más importante. Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. De hecho, en este país hay magníficas universidades públicas y magníficas universidades privadas. Y es verdad que veo al Partido Popular, al señor Feijóo, a la señora Ayuso, queriendo generar esta confrontación. Por lo tanto, esta confrontación es clara y sencillamente una mentira. Porque, repito, esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas. Y cuando hablamos de universidades privadas malas, por cierto, que es un término que en Estados Unidos está muy acuñado, que se conoce como universidades de garaje, estamos hablando fundamentalmente de centros privados que lo único que tienen de universidad es el nombre, que suelen ser fondos... Bueno, la opinión del gobierno remachando bastante lo que ha dicho María Jesús Montero de una forma más vehemente, con un populismo muy barato, pero remachando ese clavo en el gobierno, en el Pilar Alegría como portavoz del gobierno, sin pedir ningún tipo de rectificación, pero tampoco en lo más grave del asunto, que fue el ataque frontal de María Jesús Montero, de la vicepresidenta, contra la independencia judicial, cuestionando las resoluciones de tribunales superiores, como en el caso de Dani Alves, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y también Abel Martín, contra la presunción de inocencia, esas declaraciones de Montero. También se ha hablado de ello hoy. Sí, al ministro Marlaska, ministro del Interior, como es juez de profesión, se le ha preguntado en la sala de prensa qué opina de esas polémicas palabras del fin de semana de María Jesús Montero, haciendo referencia a la presunción de inocencia en el caso de Dani Alves. El ministro dice que la ministra, la vicepresidenta primera, ya ha matizado sus palabras y no quiere ir más allá, pero dice que hay un respeto a las decisiones judiciales, como no podía ser de otra manera, como es obvio. Asegura lo que sí ha hecho el ministro del Interior y que nos ha llamado la atención es lanzar un mensaje, una crítica velada a los 4 magistrados que el pasado viernes redactaron esa sentencia en favor de Dani Alves. Dice que hay que ser muy cuidadoso a la hora de explicar las sentencias, porque si no se puede afectar eso a las víctimas. Es pues un dardo que lanza el ministro Fernando Grande Marlaska, como si los 4 magistrados, recordemos 3 mujeres y un hombre, pues no hubieran explicado bien esa sentencia en favor de Dani Alves que conocimos el pasado viernes y que
bueno, pues ha emitido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pilar Alegría también ha querido insistir en este tema. Ella simplemente ha dicho que las mujeres tienen que seguir denunciando porque a día de hoy se sigue matando y se sigue violando a las mujeres, y les anima a que sigan denunciando situaciones como la que vivió esta víctima. Vamos a escuchar sus palabras. En cuestiones que suponen una lacra social tan importante como es la violencia hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, ya sean en el entorno de la pareja, la expareja, como todas las violencias también de carácter sexual, donde las víctimas son fundamentalmente y principalmente las mujeres. Yo creo que no solo las autoridades que formamos parte del Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo y también el Poder Judicial, es decir, todos debemos explicar muy bien nuestras manifestaciones y nuestras resoluciones, explicarlas muy bien de por qué se llegan a determinadas conclusiones y con una finalidad muy concreta, de sensibilización máxima a la sociedad, de que las víctimas de esta lacra, como son las violencias hacia la mujer, de cualquier índole, no se sientan desprotegidas, que no pierdan la confianza en las instituciones. Claro, Marlaska es juez y en teoría tendría que saber de lo que habla. No sé si en este momento está hablando más como político que como juez. Agustín, tú como experto en derecho, ¿qué es lo que nos quiere decir Marlaska? Que entonces un Tribunal Superior de Justicia, en este caso el de Cataluña, rectifica una sentencia y tiene que dar una explicación enorme, aparte ya de la exposición de motivos que hace en esa propia sentencia. Luego que tiene que hacer un briefing ahí con la gente para que la gente lo entienda, o qué es lo que quiere decir Marlaska. Si lo has entendido bien. A ver, yo este tema, a mí este tema me pone en especial tensión porque yo he sufrido mucho este tema. He sufrido mucho lo que son las presiones de los partidos políticos, he sufrido lo que es la presión del gobierno, he sufrido lo que es la presión de la oposición al gobierno. Recuerdo que en aquel momento el gobierno era del Partido Popular. He visto cómo los tribunales sufren esa presión, he visto cómo a un magistrado se le tildaba de que tenía un problema particular y se le arruinaba su carrera profesional solo por haber ejercido su obligación, que era dictar una sentencia discordante con la del voto general, y por lo tanto esto me produce verdadero estupor, porque en el fondo todas estas cosas, todos estos comentarios, todas estas salidas de pata de banco de María Jesús Montero y estos intentos de explicaciones absolutamente desafortunados también, porque no es claro el señor Marlaska. El señor Marlaska sabe perfectamente de lo que estamos hablando y no es nada claro. La presunción de inocencia en este país ha desaparecido hace muchísimo tiempo. Hablamos de la presunción de inocencia y se habla de la presunción de inocencia, pero es simplemente a los efectos teóricos. En la práctica no existe. Hace mucho tiempo y es el pilar de un Estado democrático. Entonces, claro, sorprende cuando hay una sentencia como esta que simplemente plantea algo objetivo, como que no hay elementos suficientes para creer la palabra de esta chica, de la denunciante. ¿Que dice mentira? No lo sé. ¿Que dice verdad? Tampoco lo sé. Pero es que solamente saben si mienten o no mienten ella y Dani Alves. Cuando se produce un delito de agresión sexual o un delito de violencia de género, nos encontramos con que buena parte de esos delitos se producen dentro de un ámbito, o la mayoría, dentro de la clandestinidad. Y cuando digo clandestinidad, digo en un ámbito cerrado, en el que no hay testigos. ¿Se puede condenar a una persona solamente por la palabra de la denunciante? Sí, y se debe seguir haciendo así. Pero siempre y cuando esa palabra de la denunciante esté rodeada de elementos que soporten esa denuncia. Y eso el Tribunal Supremo lo tiene perfectamente delimitado y lo tiene perfectamente estudiado. Y es una doctrina que es absolutamente conocida por todos los tribunales y por todos los abogados. Ese triple filtro que es la ausencia de un móvil espurio, es decir, que no haya ningún interés oculto en la declaración de esta mujer, es decir, que no tenga una animadversión previa, que no quiera obtener una rentabilidad económica, que simplemente no tuviera ninguna relación con esa persona, le hace
aparecer ese elemento de que no hay ánimo espúreo. Por otro lado, la persistencia en la incriminación, es decir, que mantenga siempre el mismo criterio, que lo que diga sea siempre lo mismo y sea sólido. Porque claro, cuando una persona denuncia a los momentos, a las horas, a los días de haberse producido el hecho, pero el juicio se celebra varios años después. Entonces, esa solidez en la declaración hace que sea necesario considerar esa persistencia en la incriminación. Pero hay un elemento fundamental que es la ausencia de la verosimilitud en el testimonio. Y la verosimilitud en el testimonio lo que viene a decir es que la chica no puede mentir. No puede mentir en elementos fundamentales. Y en este caso, lo sorprendente de la sentencia de Dani Alves, como de otras muchas sentencias a las que no me voy a referir, pero todos entienden y saben a cuál me refiero, es que a la chica cuando denuncia hay elementos que se puede corroborar que no dice la verdad, que falta a la verdad. Es decir, cuando va a entrar al cuarto de baño, se ve claramente cómo ellos estaban teniendo una relación especialmente afable o especialmente cercana a esa relación previa de pareja. ¿Qué dijo la primera sentencia? Bueno, entendió que efectivamente no decía la verdad, pero le intentó quitar hierro y no entró más allá. Dijo, bueno, aquí no dice la verdad, pero entendemos que lo que no vemos, en lo que vemos, no dice la verdad, pero en lo que no vemos vamos a creernos lo que dice. ¿Qué dice? Si yo lo que veo no es acorde a lo que ella ha contado, no tengo por qué pensar que lo que no veo sea acorde con lo que ha contado. Y no hay ningún elemento más que soporte la declaración de esta chica. Es muy fácil hablar de víctima y de victimario, pero la víctima solamente puede ser considerada o debe ser considerada cuando ya hay una sentencia condenatoria. Si nosotros nos presentamos ante un tribunal, yo como víctima y Benjamín como mi victimario, ya no estamos presentándonos en una posición de igualdad, estamos presentándonos él como el malo y yo como el bueno. ¿Y qué pasa a partir de ese momento? Que el malo se va a tener que defender y para defenderse va a tener que acreditar su inocencia, algo que es contrario a un sistema penal democrático y que es contrario a cualquier normativa que tenga como sostén la presunción de inocencia. Por lo tanto, lo que dijo... Sí, no, termina, Agustín, termina, por favor. Sí, lo que dijo la ministra simplemente demuestra que es una analfabeta jurídica de tamaño sideral, que encima todos nos podemos equivocar y todos podemos tener una expresión en un momento determinado desafortunada y más en un meeting en el que nos venimos arriba. Pero el no pedir inmediatamente disculpas, explicar y echar marcha atrás de su expresión no demuestra que además de ser una analfabeta jurídica, es una analfabeta jurídica reincidente. Yo después de escuchar a Agustín Martínez, claro, que es un jurista de reconocido prestigio y además es un penalista consumado, pues ¿qué voy a decir? Nada, en absoluto, no puedo decir nada desde el punto de vista jurídico. Sí puedo añadir algo desde el punto de vista político, que también tiene un análisis político la situación. Y creo que, sinceramente, ahora mismo el Partido Socialista ya es indistinguible en su mensaje de otras fuerzas de extrema izquierda como Podemos o como Sumar. El Yo sí te creo, hermana, ha calado todo este lenguaje en el que la presunción de inocencia salta por los aires, lo ha interiorizado absolutamente el Partido Socialista, de tal manera que no se puede ya distinguir dónde acaba el PSOE y dónde empieza Podemos. Y eso creo que es un elemento muy a tener en cuenta y que se refleja además así en las encuestas y que el PSOE trabaja y juega con eso porque el desplome de las encuestas se ve frenado en cierta medida robándole votos a la extrema izquierda y creo que todo esto forma parte de una estrategia. Bueno, vamos a robar ese tipo de votos, vamos a quedarnos con ese mensaje, vamos a hacerlo nuestro porque nos permite un poco salvar los muebles a un Partido Socialista que está completamente... ¿Qué tal, familia de Es Diario? Necesitamos tu ayuda y tu compromiso para que podamos informar en total libertad, sin ataduras de nadie, controlando al poder y defendiendo nuestras convicciones pese a quien pese, porque eso sí que es periodismo de verdad. Hazte miembro del canal con ventajas exclusivas en 3 niveles. Es muy sencillo. Tienes que clicar en el botón unirme, al lado de suscribirme,
y elegir uno de los 3 niveles de compromiso con Es Diario TV. Nivel 1, Noveles, con vídeos exclusivos para responder a tus preguntas y comentarios. Nivel 2, Cadetes, eventos en directo para responder en tiempo real a tus preguntas. O nivel 3, Líderes, un encuentro periódico con el equipo de Es Diario y entradas en el programa Las opiniones del suscriptor, que se emite en Es Diario TV. Una vez elegido el nivel de compromiso que deseas, selecciona el método de pago y disfruta de las ventajas que te otorga ser parte de la familia de Es Diario. Necesitamos tu ayuda. Muchas gracias.